Ibn Sina Avicena, médico y filósofo cuyos textos fusionaron ciencia y metafísica. Prólogo en el sabio que quiso unir el saber del cielo y la cura del cuerpo. En la era en que el mundo islámico era cruce de traducciones, escuelas y rutas comerciales, surgió una figura que sintetizó tradición y experimentación a Abu al-Hussein Ibn Abdi al-Ibn Sayyid, conocido en Occidente como Avicena, médico precoz, lector voraz de filosofía antigua, administrador ocasional y autor de tratados que buscaban ordenar el universo en cuerpo y alma. Su obra se afirmó en dos pilares en la medicina práctica: el canon N- y la ambiciosa arquitectura teórica del conocimiento, la curación al-Shif. Fue puente entre Aristóteles y la teología islámica, entre el laboratorio farmacéutico y la abstracción metafísica. Esta crónica sigue sus pasos en la infancia de prodigio, la medicina en camas de enfermos y palacios, los debates filosóficos, las vicisitudes de su vida política y el legado que siglos después aún pesa en aulas y hospitales, y orígenes y aprendizaje en el prodigio en Transoxiana. Ibn S.N. nació en 980 en Afsana, cerca de Bukhara, Azatual, Uzbekistán. Entonces, dentro del ámbito cultural de los amaníes y de una pujante vida intelectual persa, hijo de una familia con cierto acceso a la educación, mostró desde niño una sed insaciable por los textos Ancorán, poesía persa, matemáticas, lógica y las traducciones de filósofos griegos al siríaco y al árabe. Su formación fue atípica, no cursó una academia regular, sino que devoró manuscritos en bibliotecas y aprendió de maestros itinerantes. Se cuenta que a los 17 años ya dominaba medicina y que su reputación se extendió pronto por la región. Esa mezcla de autodidactismo sistemático y acceso a una enorme tradición textual forjó su método: estudiar fuentes canónicas y, cuando era posible, confrontarlas con la práctica y la observación. Segundo, médico de práctica y médico del poder, desde joven ejerció la medicina con notable eficacia. Su enfoque era doble en diagnóstico cuidadoso y tratamiento basado en compuestos farmacológicos. Trabajó tanto en consultas privadas como en hospitales y atendió pacientes de distinto rango, lo que le permitió reunir experiencia clínica y material empírico. Esa práctica lo llevó a ser nombrado médico de cortes y de gobernantes en varias ocasiones. Trabajó en Bukhara y luego en la región de Joraison y en Hamadan, lo que le situó en el campo de la política. La medicina le abría puertas, pero también lo exponía a intrigas, favores y deudas de lealtad. En su vida hubo momentos de prestigio cortesano alternados con periodos de itinerancia y precariedad. Esa mezcla de clínica y corte explica por qué su medicina, además de técnica, fue puesta al servicio de la administración. El saber médico servía para conservar a los hombres de poder y con ello la estabilidad fiscal y militar. Tercero, el canon y la curación en dos obras, dos estilos, un mismo proyecto. La producción de Ibn S.N. es vasta, pero dos títulos lo definen: Al-Kun F. al-Sibi, el canon de la medicina A, y Al-Shif, la curación N, obra enciclopédica que abarca lógica, física, matemáticas, metafísica y psicología. El canon organizó conocimiento médico en reglas prácticas, anatomía, signos de enfermedad, farmacología y métodos terapéuticos. Fue manual de enseñanza y de clínica hasta la Edad Moderna en Europa y Asia, por su parte. La curación intentó construir un sistema filosófico, lógica o como instrumento, ciencias naturales como descripción y metafísica como fundamentación. Ibn S.N. no separó la cura del cuerpo de la investigación sobre el ser. Para él, comprender la naturaleza del alma exigía las mismas herramientas rigurosas que diagnosticar una fiebre. Esa unidad epistemológica distingue su legado en la ciencia y la filosofía como disciplinas que se interrogan mutuamente. Cuarto, metafísica en esencia y existencia. Y la emergencia del necesario en la metafísica de Ibn S.N. aparece una distinción que sería crucial en la tradición posterior: la separación entre esencia M, ilia, y existencia ush. Para él, las cosas tienen una que ser, esenchi, a que no implica necesariamente que existan. La existencia es un añadido que actualiza la posibilidad. Desde esa base desarrolló una argumentación acerca de la necesidad existente. En Dios se define no por una esencia contingente, sino por la necesidad de la existencia, un ser cuyo existir no depende de otro. Esa demostración no es meramente teológica, es lógico-filosófica. Avanza desde la contingencia observable en el mundo hacia la necesidad que explica la unidad y la causalidad última. La formulación aviceniana produciría debates intensos tanto entre teólogos musulmanes, Al-Agás, L., por ejemplo, lo criticaría luego en algunos puntos, como entre filósofos latinos en la Edad Media. 5. Psicología y medicina del alma. El hombre como microcosmos. Ibn S.N. desarrolló también una psicología rigurosa. El alma humana tiene facultades intelecto agente, pasivo, imaginación N-, y cada una puede estudiarse con método. Vinculó estados psíquicos a condiciones corporales y materiales.
lo que hoy llamaríamos psicosomática, y propuso tratamientos que combinaban medicamentos, dietas, música y ejercicios mentales. Su interés en la música como terapéutica y en la higiene encefálica anticipan enfoques modernos. La medicina es integral y requiere medidas que consideren el cuerpo social y la vida del paciente. Esa visión holística consolidó al canon como manual clínico, no solo de remedios, sino de práctica médica ética. Biológica, ciencia y método AN, el programa de la investigación racional para Ibn S.N. La lógica no era juego formal, sino herramienta central. Ansilogismos, demostraciones y análisis de definición orientan la investigación científica. Empleó la lógica aristotélica, pero la reformuló en diversos puntos, integrando categorías y problemas propios del pensamiento islámico. Su método combinaba deducción con observación y, cuando la experiencia era limitada, prudencia en la generalización. Esa postura metodológica consiguió que sus escritos resultaran fértiles en ámbitos tan distintos como la astronomía, la psicología o la farmacología. Fue, en fin, un pensador que creyó posible una ciencia rigurosa que dialogara con la razón y con la revelación. Sechi, Vidao Political, Coches, Prisiones y Desplazamiento. La biografía de Ibn S.N. no fue solo la del sabio recluido. Lo encontramos en palacios, en misiones diplomáticas y en algún momento preso. Su relación con príncipes regionales, buenos y malos padrinos, lo mantuvo en equilibrio precario en protección y dependencia. En 1015, por ejemplo, ejerció como médico y consejero en la corte de Samsam al-Dola. Más tarde estuvo en Hamadán al servicio de Mahmud de la dinastía Samani y en otros centros de poder. Es típico de su época, los sabios estaban al servicio del Estado, y eso implicaba tanto prestigio como riesgo. Cuando el favor se quebró, Ibn S.N. sufrió exilios y penas. Su producción teórica, sin embargo, continuó. Hay también episodios de encarcelamiento y confiscación de obras, sobre los que rebotan anécdotas suyas contadas por discípulos y biógrafos. Octavo, controversias intelectuales, Al-Ghazalk y la crítica de los filósofos. Las tesis de Ibn S.N. no quedaron sin respuesta. Al-Ghazali, gran teólogo y crítico de la filosofía falasifa, atacó ciertas conclusiones de los filósofos en su obra Tehash Fut al-Fal. Sifa la incoherencia de los filósofos, donde la posición aviceniana fue objeto de cuestionamiento, especialmente en cuestiones sobre la eternidad del mundo y la relación de la causalidad con la providencia divina. La confrontación no fue solo epistémica, implicaba el lugar de la razón frente a la revelación. Ibn S.N. representó una opción que buscaba compatibilizar ambas, pero para sus críticos, esa conciliación rozaba límites teológicos. Esos debates son parte de la riqueza intelectual islámica. Mostraron cómo la comunidad del saber negociaba los términos entre filosofía y teología. Noveno, traducción y tránsito a Occidente en Avicena, en las universidades medievales. Las traducciones latinas de sus obras, especialmente del canon y de fragmentos de la Curatio N, desde el siglo XII, introdujeron a Avicena en los currículos universitarios europeos. Su impacto fue enorme en medicina. El canon se transformó en manual de formación en Salerno, Montpellier y más tarde en Bolonia. En filosofía, sus distinciones sobre esencia y existencia nutrieron a escolásticos como Alberto Magno y Tomás de Aquino, aunque estos últimos reconstruyeron y en ocasiones corrigieron sus argumentos. La recepción occidental demostró la vitalidad de su pensamiento. La síntesis entre experiencia clínica y construcción metafísica abrió líneas de trabajo que atravesaron la Edad Media y marcaron la transición hacia la modernidad científica. X, Muerte y Memoria en Hamadán 1037. Y la sombra larga del saber Ibn S.N. murió en 1037 en Hamadán. Tras años de escritura, consultas, viajes y una vida pública intensa, dejó una biblioteca enorme y manuscritos que circularon en traductores y copistas por siglos. La figura de Avicena se volvió proverbial, el médico por excelencia en hospitales europeos, el filósofo para los académicos y referente inevitable para quien quisiera comprender la relación entre razón natural y construcción teológica. Su casa y sus cuadernos entraron en el repertorio de la memoria intelectual islámica y europea, y su influencia permaneció tan fuerte como polémica. Epílogo en Entre la cura y la causa última, la vida y la obra de Ibn S.N. muestran una unidad de proyecto en comprender el mundo en sus leyes y, simultáneamente, ofrecer medios para aliviar el sufrimiento humano. No fue ni puramente metafísico ni exclusivamente clínico. Quiso que ambas dimensiones dialogaran. Esa ambición lo expuso a elogios y ataques, pero también garantizó que sus categorías, esencia en existencia, necesidad en contingencia, facultades del alma, seguirían debatidas. Su medicina práctica salvó vidas. Su filosofía transformó modos de preguntar. Juntar ambas tareas fue su apuesta más duradera. Legado en escuelas, hospitales y libros que no se apagan. El canon permaneció como texto de enseñanza,
hasta la modernidad temprana. La curación alimentó debates filosóficos en Oriente y Occidente. Sus conceptos entraron en la tradición escolar medieval y en los programas de enseñanza en universidades europeas. Más allá de la técnica, su método, respeto por la fuente clásica, cuidado con la observación y ambición sistemática, es modelo para quienes piensan la ciencia como disciplina integrada. Además, su figura se volvió símbolo para algunos, el ejemplo del sabio universal. Para otros, advertencia sobre los límites de la razón frente a la fe. Esa doble lectura es testimonio de su complejidad. Cierre definitivo en el médico filósofo que fundó Puentes. Ibn N. encarna la posibilidad de unir saberes a curar cuerpos y pensar causas. Intervenir en la clínica y levantar teorías sobre el ser fue producto de su tiempo. La gran conversación de traductores, médicos y teólogos, y fue promotor de una modernidad larga que reconoce en la experiencia y en la lógica herramientas de conocimiento. Su vida, entre palacios y bibliotecas, entre epidemias y debates, nos recuerda que la ciencia no es solo técnica, es práctica moral y proyecto intelectual. Leer a Avicenna hoy es recuperar un ideal en que la investigación y la cura se unan para servir al ser humano y a esa curiosidad insaciable que alimenta nuestra vida intelectual. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más reflexiones interesantes. Nos vemos en la próxima.